Ahora tus zapatos favoritos puedes sentirlos como si fueran pantuflas, con las nuevas plantillas DreamWalk de Dr. Scholl's. Muy buenas tardes y bienvenidos a un día más en que su programa Salud TV quiere compartir con ustedes temas interesantes como siempre. Hoy vamos a hablar de uno que es bastante común, pero no por eso significa que no vamos a aprender nada nuevo. Las infecciones de vías urinarias es el tema del día de hoy. Veamos la siguiente cápsula y regresamos con los panelistas de nuestro día de hoy. Las vías urinarias forman el sistema de drenaje que tiene el cuerpo para eliminar los materiales de desecho y el exceso de agua. Los riñones procesan alrededor de 120 a 150 cuartos de galón de sangre para producir alrededor de 1 a 2 cuartos de galón de orina, compuesta de desechos y el exceso de agua. La orina fluye desde los riñones a través de dos tubos estrechos llamados uréteres. Luego, la orina se almacena en un órgano en forma de globo llamado vejiga y se vacía a través de la uretra, un tubo al final de esta. Una infección urinaria es aquella que se origina en cualquier parte de las vías de la misma. Generalmente, estas son causadas por bacterias, es decir, organismos diminutos que son solo visibles bajo un microscopio. Y para hablar de este tema, hoy vamos a tener a dos invitados que ya son conocidos por todos ustedes. La primera, a la que le vamos a dar la bienvenida, nuestra doctora en Medicina Interna, la doctora Araceli Serpas Bonilla. ¿Cómo estamos, Araceli? Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes a todas las personas que almuerzan en este momento y nos están sintonizando. Es un placer estar con ustedes nuevamente este día hablando de infecciones de vías urinarias. Bueno, y tenemos a nuestro urólogo pediatra, así que ojo, porque vamos a estar hablando de niños y niñas también y sus infecciones de vías urinarias. Él es el doctor Ricardo Sol Melgar. Bienvenido, doctor, ¿cómo estamos? Excelente. Gracias, muy buenas tardes y gracias nuevamente por la invitación. Un tema bastante importante e interesante, ya que es una de las causas de consulta más frecuentes, tanto en el ámbito público como también en el ámbito privado. No, y de hecho, en los niños es una cosa compleja. Vamos a hablar de qué son, cuál es el tracto urinario, las diferencias entre tracto urinario en niñas y niños, por lo tanto hombres y mujeres. Pero hablando básicamente de diferencia entre niños y adultos, yo creo que esta es una de las patologías que más lata les da a ustedes porque realmente a veces pueden no dar muchos síntomas, ¿cierto? Exacto. Pues las infecciones de vías urinarias es la tercera causa de consulta a nivel nacional. Las primeras son las infecciones de vías respiratorias, la segunda las infecciones gastrointestinales y por último las infecciones de vías urinarias. Para comenzar un poco y entrar al tema, la vía urinaria comprende desde los riñones, posteriormente la pelvis renal, el uréter, la vejiga y finalmente la uretra. La diferencia principal entre los niños y las niñas es la anatomía, obviamente, de los genitales y de esta más que todo la uretra, en la cual la uretra femenina es más corta y la uretra masculina es más larga. Las infecciones de vías urinarias en los niños, dependiendo de la edad que estos tengan, así van a ser las manifestaciones clínicas que se nos van a dar y así va a ser también la incidencia que estos van a tener. Por ejemplo, los niños van a tener mayor incidencia de infecciones de vías urinarias en su periodo de recién nacido. Esto debido a la presencia del prepucio, que son cerrados al nacimiento. Que a diferencia de las niñas, que en un principio, cuando son recién nacidas, casi no presentan sintomatología. A medida el niño va creciendo, ya no nos presentan tanto problema, pero cuando llegan a la edad adulta, y la doctora Serpa nos va a ayudar, que vienen y empiezan a manifestar nuevamente el hombre infecciones de vías urinarias. Diferencia a la mujer, que a medida de recién nacido no tenemos mucha infección, pero posteriormente, a medida va creciendo la niña, 1 año, 2 años de edad, empiezan a manifestar muchas infecciones de vías urinarias. Y sobre todo también el otro periodo de cuando ya son escolares, ahí por los 6 o 8 años, dependiendo de los hábitos que tengan para orinar, así igual nos van a presentar diferentes infecciones de vías urinarias.
Gracias, doctor. Araceli, cuando hablamos de infecciones de vías urinarias, otra forma de clasificarlas que tenemos pues, son las tales infecciones altas y las bajas, ¿verdad? Pero hablemos un poco de eso en los adultos. Exacto, es una de las clasificaciones, ¿verdad? Ya el doctor bien lo describió cómo se divide anatómicamente. Sin embargo, también llamamos las infecciones de vías urinarias altas cuando está involucrado lo que es la parte del riñón y del uréter, que no es más que, por así decirlo, una manguerita que sale del riñón, que sale ahí la manguerita y llega hasta la vejiga, es donde se transporta ahí la orina y se va a acumular a nivel de la vejiga. Entonces las bajas van a nivel de vejiga y uretra, ¿verdad? Entonces son los que dan, así se catalogan como infecciones altas y bajas. ¿Cuáles son más frecuentes? Son más frecuentes las bajas. Las altas suelen ser más graves, más delicadas, más sintomáticas. Muchas veces llama la atención porque incluso podemos tener exámenes generales de orina que son prácticamente limpios, decimos nosotros, negativos, y no tener una infección de vías urinarias, pero la clínica manda y hay otros métodos por los cuales nosotros podemos diagnosticar. Las infecciones bajas son bastante frecuentes y es cuando llega el paciente a la clínica o al hospital y dice, mire, tengo un gran mal de orina, ¿verdad? Es decir, es un ardor al orinar. Entonces este ardor puede ser tanto al inicio, durante la micción o al final. Entonces es un ardor pues bastante fuerte en algunas personas, pero también las infecciones de vías urinarias suelen ser asintomáticas, es decir, que el paciente no se da cuenta que tiene ningún síntoma, no hay fiebre, no hay escalofrío, no hay dolor de cabeza, no hay un dolor lumbar, porque muchas veces ya la gente, me duele aquí la espalda, tengo infección de vías urinarias. Me duelen los riñones. Los riñones. Y tal vez lo que pasó fue que levantó una caja bien pesada y le dolió la espalda, entonces le dio un espasmo muscular. No todos los dolores de espalda baja son por infecciones de vías urinarias, sin embargo puede darse, ¿verdad? Un dolor aquí en el vientre bajo también puede presentarse y el paciente puede tener fiebre, se caracteriza una fiebre arriba de 38.3 y que se acompaña con escalofríos. Perdón, antes de que continuemos, que quisiera hacerte, porque dijimos, me duelen los riñones, entonces aclarémosle a la población, ¿duelen realmente los riñones? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, no es como en el corazón, ¿verdad? Que uno dice, me duele el corazón y uno dice, no, el corazón no le duele. Exacto. ¿Verdad? No, sí. Pero en este caso los riñones sí duele. se inflaman, sí puede haber dolor. Exacto. Continuemos, por favor, perdón la interrupción. Exacto, y tenemos dos riñones también, uno al lado derecho, uno al lado izquierdo, excepto algunas pocas personas que ya por nacimiento, ¿verdad?, tienen un defecto anatómico y les hace falta uno de los dos riñones, sin embargo el que tienen funciona perfectamente. Pero normalmente son dos, uno al lado derecho, uno al lado izquierdo, y sí pueden doler con las infecciones de vías urinarias. Entonces estábamos hablando acerca de los síntomas, ¿verdad?, que son fiebre con escalofríos, ¿verdad?, dolor lumbar, es decir, en la espalda baja, como ya mencionábamos aquí, para algunas personas, dolor en el bajo vientre, ¿verdad?, algunas personas pueden tener náuseas, otras pueden tener hasta vómitos, dolores de cabeza y algunas de ellas no tener ningún síntoma. Pero dolores de piernas también, pueden acompañarse, malestar general, sí, realmente son síntomas. Exacto. Las infecciones de vías urinarias pueden cursar muy aparatosas, a diferencia de los niños, que creo que el doctor no me dejará mentir, que también los niños pueden no dar ningún síntoma y sencillamente tener pérdida del apetito, ¿cierto? Es un tema muy importante porque en los niños las manifestaciones clínicas de las infecciones de vías urinarias van a depender sobre todo de la edad del paciente. Por ejemplo, no es lo mismo una infección de vías urinarias en un recién nacido a una infección de vías urinarias en un pacientito ya de 5, 6, 8 o 10 años. En un recién nacido, es decir, en los primeros 30 días de vida, la infección de vías urinarias se manifiesta como una sepsis. Sepsis es un término médico que se utiliza para una infección generalizada, es decir, presencia de bacterias en la sangre que se nos recorren todo el cuerpo. Son niños que cursan en su mayoría de veces con hipotermia o pueden presentar fiebres bastante altas. ¿Hipotermia estamos hablando? ¿Que están baja fríos? De la temperatura, fríos. Que están fríos. ¿Y si colocamos un termómetro, cuánto va a tener? Pues por debajo de 36 grados centígrados. Muchas veces puede ser que lo estemos tomando mal, usted que es mamá que está en casa, pero ojo que los síntomas realmente son los que mandan. Ajá, doctor, exacto. sigamos. Son niños que también van a rechazar el seno materno, es decir, no se van a estar alimentando. Igual van a ser niños que van a estar o muy llorones y no los pueden consolar con nada, o todo lo contrario, solo dormiditos y por más que los estimulen el bebito no responde.
Entonces, un bebé que se ve realmente grave. Las infecciones de vías urinarias en los recién nacidos siempre es grave. Ya, nunca es baja o alta, o grave o no tan grave. Ya, luego, por ejemplo, los niños, los lactantes menores, 1 o 2 años de edad, la manifestación clínica principal de la infección de vías urinarias es dependiendo del sitio anatómico. Si es una infección alta, es decir, los riñones, pelvis o uréteres, se nos va a manifestar con fiebres altas, arriba de 38.5 grados centígrados. Igual que el adulto, como decía. 38.3. Luego, otras manifestaciones que van a tener es vómitos. Son niños que vomitan, les duele, tienen dolores abdominales, ya que se parecieran a los cólicos abdominales por mala alimentación a los niños, y en ocasiones también les da diarrea. Y ahí se nos confunde un tanto el diagnóstico, en donde muchas veces pensamos que es un problema gastrointestinal y no de la vía urinaria. Ya los niños, los lactantes mayores de los 2 a los 4 años de edad, las manifestaciones clínicas también van a ser fiebres de 38.5 grados centígrados hacia arriba, dolores abdominales, y ellos sí ya van a poder referir un poco el malestar para la hora de hacer pipí. Ya los niños más grandes, 8 o 10 años, la sintomatología va a ser parecida a la del adulto. Ya dolor en la región lumbar, es decir, en los riñones, como estamos mencionando, y el dolor o el ardor para orinar, y siempre la fiebre, si son altas. Si son infecciones de vías urinarias bajas, las fiebres van a ser menores a 38.5 grados centígrados y el niño no se va a ver tan mal. ¿Por qué? Porque dependiendo de la gravedad de la infección, así va a ser la decisión de nosotros vamos a tomar cómo lo vamos a manejar, ya sea ingresando al paciente en un hospital o de manera ambulatoria en casa con medicinita tomada. Cuando hablamos, Araceli, de las pacientes que les arde al orinar y uno les pregunta, ¿le arde al principio del chorro de orina, le arde a la mitad o le arde al final? ¿Qué connotación tiene esto realmente? Sí, lo que sucede es que no todo ardor al orinar es infección de vías urinarias, porque también la resequedad vaginal es una de las causas más frecuentes de ardor al orinar. Entonces esto es bien importante, generalmente estas pacientes ya andan ardor, andan un poquito de picazón y no hay un flujo vaginal, entonces comienzan a orinar y el ardor es bien marcado. No, y ahí ya me toca meter la cuchara a mí, porque realmente el ardor vaginal, que podría estar siendo dado tanto por una vaginitis atrófica en el caso de las pacientes ya de mayor edad, es decir, una resequedad propia por la falta de estrógenos en la paciente casi cercana a la menopausia o postmenopausia, o podría ser, como dice la Araceli, por una infección vaginal por hongo, que realmente lo que haya es una irritación en la vulva y que cuando la orina pasa es una sensación de ardor y quemazón insoportable que pueden confundir con una infección de vías urinarias. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y venimos con más de este tema. GNC, marca reconocida mundialmente y con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC. La cadena estadounidense de vitaminas y minerales, GNC, lleva más de 80 años desarrollando productos para el cuidado personal y de la salud. GNC ofrece vitaminas y minerales, nutrición deportiva y cuidados para la salud de la belleza tuya y de tu familia. La variedad de productos y las mejores promociones las encuentras en GNC El Salvador. Visita la página web www.gnc.com.sb y encuentra las 13 sucursales a nivel nacional. Búscalos en redes sociales y dales like en Facebook y síguelos también en Instagram como GNC El Salvador para conocer así las mejores promociones. GNC, marca reconocida mundialmente y con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC. No tomamos suficiente agua y hay líquidos que en realidad, por ejemplo, la gaseosa, la coca, todo eso, imagino que eso afecta también. Y también tomar la suficiente agua. Porque yo por lo menos solo agua le tomo, no gaseosa. Sí, también por tal vez, como le dijera, las cosas que uno come. Por ejemplo, hay comidas o líquidos que le hacen daño a uno. Bueno, por no tomar suficiente agua, líquidos, refrescos, como dicen que es bueno
tomar de tamarindo, jamaica, bueno, puede ser por eso. Lo único que yo sé es que porque uno no toma suficiente líquido o toma agua contaminada, ¿verdad? Puede ser. Bueno, nos puede dar una infección porque no tomamos agua y porque mucho nos andamos asoleando. Ese es uno de los motivos. El sol porque mucho calor, mucho nos asoleamos, ¿verdad? Y si no tomamos agua, entonces eso nos hace daño. Porque hay que tomar agua para que mantener el cuerpo hidratado. ¿Por qué no tomamos agua? Es lo principal, tomar agua, refrescos naturales, ¿verdad? Evitar la soda por el colorante. Por eso es mejor tomar agua, no más levantarse. Más que todos los colores, negros, dan infección. Sí, licra, mejor algodón y blanco, de preferencia blanco. Por la mala alimentación también. Sí, y al no tomar mucha agua, hay que tomar bastante agua, suficiente. La calor, todo eso le afecta a uno. Por andar muy sucio uno también, no cambiarse, no bañarse. Sí, sí, mucho que ver. Estamos hablando de infecciones de vías urinarias. Ya vieron en el sondeo las diferentes causas que nuestra población tiene de concepto que son las causantes, valga la redundancia, de este tipo de problema. Hablemos en realidad cuáles son las más frecuentes, tanto en adultos como en niños. Araceli. Sí. En cuanto a las infecciones de vías urinarias, es decir, ya mencionamos los síntomas, ¿verdad? Todo lo demás, hay algo bien relevante que decir. Muchas veces, como ya mencionamos, no todo ardor es una infección de vías urinarias. A la cabeza, ¿cuáles son las causas más frecuentes de infecciones de vías urinarias? Porque puede venir un paciente y me dice, mira doctora, yo tomo suficiente agua, tomo de 2 a 3 litros al día, uso ropa de algodón, ropa interior y siempre me da ardor al orinar. Entonces hay factores predisponentes a la cabeza, para variar, la diabetes, ¿verdad? En la mujer. Sobre todo en la mujer, tanto en el hombre también como en la mujer, porque en el adulto suelen ser más frecuentes en las mujeres que en el hombre. Entonces está la diabetes, las causas ginecológicas, que ahí la doctora Elisa nos puede explicar perfectamente, ¿verdad? Que son cuando la vejiga está baja, cuando la multiparidad, hay muchos factores que pueden presentarse, ¿verdad? Enfermedades asociadas que pueden darse, que bajan las defensas, que pueden favorecer a una infección de vías urinarias, anomalías anatómicas, es decir, estrechez de la uretra, ¿verdad? Puede ser una causa de esto también. Cálculos en los riñones es otra causa de infección de vías urinarias también frecuente, ¿verdad? Ahora bien, bueno, anatómicamente las mujeres tenemos mayor predisposición a la infección de vías urinarias porque nuestra uretra es más corta. Entonces definitivamente está bien cerca, si ustedes observan dentro de los, se hacen a la idea dentro de los genitales, el orificio, lo que es uretra con el orificio vaginal y el orificio anal, pues todo está en íntima relación en una zona que por sí es húmeda, está sujeta a calor y a humedad. Y por lo tanto, pues estamos con mayor predisposición, aparte de todos los cambios durante menstruación, cambios de pH, el calor, la humedad en la ropa, entre otros que vamos a estar hablando. Ahora, eso es como que el por qué anatómicamente las mujeres tenemos más chance de... Sí, no, pero existen otras causas también. También. ¿Como cuáles? Como ya bien describió la doctora, pues la uretra de la mujer es mucho más corta que la del hombre. Entonces la uretra de nosotras está más cerca del ano. Las personas que se limpian de atrás hacia adelante es una de las causas más frecuentes y por eso es que en los niños, sobre todo cuando están aprendiendo a limpiarse después de hacer popó, entonces ellos suelen contaminarse. Igual suele suceder en el adulto, sobre todo en el adulto mayor, que muchas veces por la artritis o dificultades pues, de su misma edad y enfermedades asociadas que tienen, se ven favorecidas. Otra de las causas son las relaciones sexuales anales también. Es una causa frecuente de infección de vías urinarias en la mujer. Pero también, claro, yo explicaba el por qué anatómicamente y hablábamos de esa cercanía del ano. Ahora, cuando ya hablamos laboratorialmente hablando, o sea, ya cuando
uno pide un cultivo porque hay infecciones a repetición, por lo general, la misma sinvergüenza, la tal Escherichia coli, es la que venimos a encontrar, ¿verdad? Entonces, la paciente pregunta o el paciente, ¿y de dónde? Entonces, por lo general, es contaminante y es un problema porque si la mamá, una mujer adulta, no aprendió a limpiarse bien cuando hace pipí, eso mismo le enseñó a su niña, ¿cierto? Entonces, y de la misma forma limpian a la niña, entonces es la misma forma de contaminación, entonces ojo con eso. Claro. ¿También la Escherichia coli hace estragos en los niños, doctor? Claro que sí. La Escherichia coli es la que nosotros encontramos en el 90% como agente causal de las infecciones de vías urinarias. La principal causa de infección de vías urinarias es la retención de orina. Si nosotros estamos reteniendo orina en cualquier parte de nuestro tracto urinario, entonces vamos a tener infecciones de vías urinarias. ¿Por qué por Escherichia coli? Uno, la Escherichia coli es una bacteria que vive normalmente dentro de nuestros intestinos. Todo lo que es el ano, el periné y los genitales están contaminados con esta bacteria. Y esta bacteria tiene ciertas características. Tienen fimbrias, se llaman como que fueran unos pelitos, tienen algo que se llaman pili, que son como que fueran patitas, que eso ayudan a que se movilicen y que se adhieran al epitelio de todo lo que es el tracto urinario. Otra característica de esta bacteria es que tiene una reproducción muy rápida. Se reproduce cada 13 minutos de forma logarítmica, es decir, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 cada 13 minutos. Se replica terrible. Horriblemente. Entonces, entre las causas en los niños, lo primero que nosotros pensamos es las causas anatómicas. Siempre nosotros tenemos que venir y pensar en que tenemos algún problema anatómico en los riñones, en la vejiga o en la uretra o hasta en los genitales de nuestros niños. Y ese es el deber de uno como pediatra de venir e intentar descubrir qué puede ser. ¿Por qué? Porque hay unas malformaciones congénitas que van a terminar en cirugía para poder resolver este problema. A la mente, el reflujo vesicureteral, es decir, el paso de la orina desde la vejiga hacia el riñón, que es la causa de los 80% de las malformaciones congénitas que nos van a generar infecciones de vías urinarias. ¿El reflujo de dónde? ¿Para dónde? Reflujo vesicureteral se llama. Es decir, de la vejiga a los uréteres, o sea, es una cosa que va ascendente, se regresa. Exacto. La orina tiene que bajar, acuérdense, para ser prácticos, del riñón a través de las mangueras, que son los uréteres, llegar a la vejiga y salir a través de la uretra por el pene o por la vulva. Pero en estos casos, la orina que queda retenida se regresa. Exacto. Porque hay una malformación congénita. En la válvula, exacto. En la válvula, ok. Exacto. Entonces, ese es uno de los principales problemas que nosotros podemos tener en niños. También en los niños, otro problema que tenemos es cuando los niños se están entrenando para ir al baño. Ya, en ese periodo de los 2 años y medio a los 3 años que ellos se están entrenando, es un periodo muy difícil que nos pueden venir y cursar con infecciones de vías urinarias. Y lo otro, por último, en los niños también, otra de las causas son los malos hábitos que tienen para orinar. Aquellos niños que se aguantan las ganas de hacer pipí hasta que ya no pueden porque están viendo televisión, porque están jugando y están ahí hasta cruzando las piernitas como que se estuvieran bailando. Muy mal hábito. Otro error común que tienen, sobre todo las mamás, que le dicen a los niños que en la escuela, en el colegio, en los centros comerciales, que orinen, o que no orinen o que orinen parados y que no se sienten en la taza porque la taza es sucia. Ese es un grave error, porque nosotros para orinar nos relajamos. Ya nos sentamos en la taza del baño, nos relajamos y la orina sale sola. Nosotros pujamos para hacer pupú. Ya, en cambio, si la niña orina paradita, está haciendo fuerza con el abdomen y está pujando. No vacía bien su orina, retiene orina y al retener orina viene y nos va a causar nuevamente la infección de vías urinarias. Entonces, en los niños podemos clasificar las causas como anatómicas y las otras son funcionales. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo oyeron, es bien importante que usted, que está adulta, que tiene que chequear la forma en que se está limpiando, que sea adecuada. Recuerde, esa mañita de solamente con papel chuponeado, porque esa es la palabra, solo chuponeado y hacia adelante, eso no está bien. No. Tiene que ser siempre de adelante hacia atrás. Siempre va a limpiar su ano, aun y cuando no haya hecho pupú. Lo mismo con las niñas, por favor, porque de lo contrario, usted solita está contaminando.
con esos restos de heces que pueden haber alrededor del ano, no porque no se haya limpiado, sino que porque por gravedad, por sudor, siempre hay suciedad en esa zona. Ahí hablamos de la Escherichia coli con los pelitos y las patitas que les dijo el doctor, puede llegar y fácilmente introducirse con su ayuda, el papel y el chuponeado, a través de la uretra. ¿Sí? Las cremas que utilizan, que les ponen a los niños para evitar el pañal, las cremas no se le ponen los genitales a los niños, se lo ponen los encajes y se les pone un poquito, ya sea de crema o talco. Muchas veces me encuentro yo en mi consultorio que cuando reviso a las niñas, sobre todo, y les examino los genitales, cabal, untadas, todo lo que es la vagina de cremas y la uretra, es decir, por donde orinan, también untada de crema. ¿Cómo va a salir la orina por ahí? Exacto, no, y eso favorece que la bacteria se nos pegue ahí. Ya, cuando nosotros las cremitas son en los encajes, y un poquito, no me los embadurnen a los niños. Sí, especialmente que esas cremas son bien pastosas después para poderlas limpiar, pobrecitos, realmente. Igual se da con el adulto mayor. Bueno, entonces vámonos. Hay que tener Ese mucho tema cuidado, es importantísimo. Sí. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Las hemorragias deben ser controladas lo antes posible, para que no se compliquen. Para cohibirla, debe localizar el lugar preciso de la salida de sangre e identificar el tipo de esta, por lo que se debe descubrir la zona. Ejerza presión directa sobre la hemorragia de 5 a 10 minutos, con una compresa limpia. Si esta se llena de sangre, no se debe quitar, sino colocar encima otra para evitar deshacer el coágulo que se empieza a formar. Si la hemorragia continúa, ejerza presión indirecta en la zona entre la herida y el corazón. Por ejemplo, si el sangrado está en una mano, puede presionarse en el sitio de localización del pulso braquial. Eso para evitar el paso de sangre hacia la herida que condiciona la hemorragia, evitando así que se pierda. También puede elevar la parte afectada por arriba del nivel del corazón, para que por gravedad vaya disminuyendo la hemorragia. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí en la calidez de su hogar acompañándolo mientras come. Estamos hablando de las infecciones de vías urinarias, un tema que usted puede decir, ay, otra vez, ya lo vimos, pero estamos aprendiendo cosas que son importantísimas, que usted no solo las aprenda, sino que también las difunda para que todo el mundo pueda prevenir esas infecciones que son tan frecuentes. Hablábamos de las causas más importantes en mujeres, en niños. Hablemos un poco del adulto mayor, Araceli. Sí, las infecciones de vías urinarias son sumamente frecuentes en el adulto mayor. Una de las causas que más predispone son los problemas de próstata, es decir, esta próstata aumentada de tamaño. Y a medida se va aumentando aún más, los problemas son más frecuentes. ¿Por qué? Porque el paciente orina, pero no vacía su vejiga. Entonces queda residuos de orina dentro de la vejiga y estos residuos lo que hacen es que favorecen a la formación de colonias de bacterias y así se viene lo que es la infección de vías urinarias. Otra de las causas frecuentes siempre la diabetes, ¿verdad? Generalmente el paciente diabético, sobre todo cuando no se ha cuidado, llega a tener una complicación que se llama neuropatía diabética. En este caso sería una vejiga neurogénica por diabetes, puede ser también por problemas de columna, ¿verdad? Problemas de accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales que hayan padecido y que quedaron con secuelas y que pueden tener una vejiga neurogénica. Esta vejiga no es más que una pelotita que tenemos así, que no es capaz, cuando nosotros hacemos ese poquito de esfuerzo para que se vacíe, no es capaz de sacar toda la orina. Entonces estas paredes de esta vejiga son un poquito más flojas, no tienen la suficiente fuerza para vaciar esta vejiga y esto favorece nuevamente al acúmulo de orina y la formación de colonias en estos casos, ¿verdad? No, y la vejiga neurogénica puede llegar a unos extremos importantísimos de dolor y llenarse mucho y necesitar ser vaciada en forma mecánica. En forma mecánica y muchas veces terminamos colocando una sonda vesical
que para muchas personas es un tratamiento, pues puede ser transitorio o para otras permanente, en un dado caso que por X razón no sea candidato a una cirugía. Y que no deja de ser invasivo porque introducir una sonda vesical también viene siendo un factor de riesgo para que sigamos con la colonización de más bacterias e infecciones de vías urinarias. Favorece la infección de vías urinarias. Sí. ¿Verdad? Entonces, definitivamente. Bueno, pero hablemos entonces, ya hablamos de signos, de causas, de síntomas, hablemos de cómo se hace el diagnóstico. Todo el mundo me dirá, ay, pues sí, con un general de orina. Pero ¿cómo se toma el dichoso general de orina? La importancia de este y del urocultivo, doctor. Exacto. Bueno, obviamente, para las infecciones de vías urinarias nosotros necesitamos primero la clínica, es decir, cómo se nos presenta el paciente, que ya hablamos de eso en el primer segmento. Y con lo que nosotros venimos y confirmamos el diagnóstico es con el examen general de orina, pero lo sellamos y decimos que tiene infección de vías urinarias con el urocultivo. Hablaré de mi especialidad, pediatría, que eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque en los adultos fácilmente pueden ellos venir y dar la orina de medio chorro. Pero yo, por ejemplo, en un niño de 1 año, ¿cómo le digo al niño que me orine en un botecito? No puedo. Entonces, todas las mamás se ven que le ponen la famosa y la dichosa bolsa recolectora de orina. Que la bolsa recolectora de orina, solo el 7% de los exámenes tomados con bolsa recolectora de orina van a ser positivos. Todos los demás son negativos. La bolsa recolectora de orina solo me sirve a mí si es negativo. Si el examen está negativo, definitivamente el niño no tiene infección. Y si está positiva la bolsa, yo tengo que venir y tomar la muestra de orina por cateterismo, es decir, introducir una sonda para extraer orina directo de la vejiga y así ver si de verdad tiene infección o no. Ese es lo difícil de nosotros como pediatras y muchas veces los médicos generales o los pediatras se dejan ir con un examen tomado por bolsa y no debe ser así. Y un examen tomado por bolsa que esté negativo, realmente si hay clínica que nos haga sospechar, no nos vamos a quedar. Aquí manda la clínica, no el examen. Exacto. Igual lo que va a pasar con el urocultivo. Si nosotros tenemos el cultivo de orina negativo, esa no es infección de vías urinarias. Y por favor, aquí un llamado a los médicos que a las que son las hematurias, es decir, presencia de sangre en la orina, o proteinurias, presencia de proteínas en la orina, no son infecciones de vías urinarias. ¿Ya? 1, 2, el examen general de orina lleva un montón de acápites que uno tiene que venir y saberlos interpretar. No solo nos tenemos que ir a los leucocitos, que solo porque tiene más de 10 ya es infección. Ya, sino que son un montón de cosas que tenemos que analizar y el urocultivo igual debemos de tener más de 100.000 unidades formadoras de colonia para que sea un cultivo positivo de un solo germen. Sí, porque si tenemos menos de 100.000 unidades formadoras de colonias, aunque uno diga, aquí no dice negativo, señora, pero está, o sea, no es infección, no va a necesitar antibiótico, pero ya hay algo, ¿verdad? Exacto. Hay que estarlo cuidando. Bueno, ¿qué más del urocultivo? Ok, lo importante o lo más difícil, por lo menos en pediatría, la gran mayoría de los niños se presenta con fiebre. Venimos nosotros, examinamos al niño y no encontramos el foco de la fiebre. Mandamos el general de orina y si nos sale positivo, nosotros iniciamos el tratamiento ya empírico, se llama, es decir, de primera línea. ¿Por qué? Porque el urocultivo se va a reportar hasta el 2.º o el 3.er día. Ya cuando nos reportan el cultivo de orina, entonces nosotros vemos el germen que nos ha crecido y a qué antibióticos son sensibles. Y ahí vemos nosotros si seguimos con el antibiótico que le hemos dejado o hacemos el cambio. Hacemos el traslado. Exacto. Vámonos a una pausa comercial y venimos con más del urocultivo y el tratamiento de las infecciones de vías urinarias. Jesús le ayudará a Celí. Existen cuidados que ayudan a prevenir y a combatir la infección en las vías urinarias. Veamos. Durante y después de una infección en las vías urinarias, usted debe beber mucho líquido, de 2 a 4 litros por día. No beba líquidos que irriten la vejiga, como alcohol y la cafeína. Evite los pantalones apretados. Use ropa interior de algodón y cámbieselos al menos una vez al día. Utilice toallas sanitarias en lugar de tampones, los cuales algunos médicos creen que llevan a que las infecciones sean más probables. Mantenga su zona genital limpia. Limpie sus zonas genitales y anales antes y después de la actividad sexual.
Límpiese de adelante hacia atrás después de usar el baño. No olvide poner en práctica estos importantes consejos. Gracias por continuar con nosotros. Infección de vías urinarias, el tema del día de hoy. Ya hablamos en los bloques anteriores de signos, de síntomas, de cómo hacer el diagnóstico. Ya dijimos que la clínica es la que manda, que a pesar de que el paciente no tenga síntomas, si un cultivo está negativo o positivo, pues ahí al cultivo sí le vamos a hacer caso, pero si el examen general de orina es negativo, pero el paciente se ve mal, pues vamos a dar tratamiento y de eso hablaremos en este bloque. ¿Cómo escogemos el tratamiento? Empecemos por los niños. ¿Qué tipo de antibiótico o cómo escojo el antibiótico? ¿Cuántos días lo voy a usar como mínimo, como máximo? ¿Y qué hacer si de pronto pasan 3, 4 días y yo no veo ninguna mejora, doctor? Exacto. Pues bueno, el tratamiento va a depender del tipo de infección que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos una infección de vías urinarias alta, es decir, una infección grave, en donde el niño se ve realmente mal, el tratamiento tiene que ser intrahospitalario. Ingresamos a este niño, lo hidratamos con líquido y los antibióticos van a ser por vena. El tratamiento, los días va a ir más o menos desde 7, 10 o hasta 14 días, dependiendo de la gravedad del cuadro. Nosotros iniciamos el tratamiento empírico con un antibiótico, el cual nosotros sabemos que la bacteria tiene mayor susceptibilidad. Y a las 72 horas que se nos reporte el urocultivo, nosotros vemos la sensibilidad de los antibióticos que tiene esta bacteria. Y ahí decidimos nosotros si cambiamos a otro o continuamos. Si el paciente va a la mejoría, que tiene que mejorar entre 2 a 3 días, continuamos con el mismo antibiótico, aunque nosotros veamos que haya resistencia, porque lo que manda es la clínica, no el examen. El examen solo es un apoyo. Siempre nosotros tenemos que basarnos en base al paciente. Si nosotros tenemos una infección de vías urinarias no complicada o una infección de vías urinarias baja, lo podemos enviar al chiquitín a casa con su medicamento oral. Igual el tratamiento pueden ser cortos, como 5 días, o los podemos llevar hasta 7 días. Y normalmente, al menos yo en mi experiencia, siempre al tercer día del tratamiento tomo un examen general de orina control, que es el que me va diciendo a mí si el paciente va mejorando o no. ¿A los cuántos días? Al tercer día. Al tercer día. ¿Qué opina de los tratamientos de dosis única? ¿En qué casos pueden ser utilizados? Ok. Hay recomendaciones, al menos en pediatría, la Academia Americana de Pediatría da recomendaciones de tratamiento con dosis única de antibiótico. Y igual hay antibióticos orales que también son de dosis única, que tienen muy buenos estudios y que sí son aprobados y se pueden dar. Sobre todo en los niños, ¿por qué? Porque es bien difícil. Imagínense estarle dando a un niño durante 10 días, 3 veces al día un antibiótico, cuesta mucho. Con que le cuesta a los adultos tomárselo, ya no dijéramos a un niño. Exacto. Y ese es un gran problema, porque media vez ven que el niño va mejorando o el adulto mejora, abandonan el tratamiento. Y ahí vienen y recaen y comenzamos con las infecciones de vías urinarias a repetición. Que es otro tema que hay mucho tela que cortar. ¿Cómo vamos a hacer con el tratamiento de los adultos? Exacto, es bastante similar al de los niños, la duración entre 7 a 10 días. Pero si ya son infecciones de vías urinarias recurrentes, es decir, que se da un tratamiento al mes, a los 2 meses, 3 meses, vuelve con otra infección, generalmente estos tratamientos ya son entre 10 a 14 días. Si el manejo es hospitalario o es en la clínica o en la unidad médica o en la unidad de salud, todo va a depender de las características que el paciente presente, de su estado general. Como bien explicó el doctor Sol, la clínica manda y el estado de gravedad es bien obvio. Los exámenes de laboratorio son apoyo nada más. Entonces, si es un paciente que está con una infección de vías complicadas, vías urinarias complicadas, que en el peor de los casos es la urosepsis, entonces el manejo definitivamente es de tipo hospitalario. Y aquí el antibiótico es endovenoso. La pregunta del millón igual en el adulto. Si ya tengo el resultado del cultivo de orina, me salieron más de 100.000 unidades formadoras de colonia por campo, independientemente de qué bacteria se haya aislado, que en el adulto siempre es igual a E. coli, la causa más frecuente. Entonces, pero si yo tengo ya un paciente con 3 días de antibiótico endovenoso, llamémosle una cefalosporina, y este
cultivo es resistente a este medicamento, sin embargo, por clínica el paciente ha mejorado considerablemente, yo continúo con el mismo antibiótico. O sea, muchas veces es difícil, sobre todo cuando el familiar o el paciente es bien acucioso y revisa hasta los exámenes. Sin embargo, se le explica que el examen es un apoyo y lo que siempre manda es la historia clínica realizada por un personal capacitado, ¿verdad? Entonces, el antibiótico, nosotros vemos cuál es el que le vamos a dar y estas infecciones de vías urinarias muchas veces es una causa bien frecuente que llega el paciente, sobre todo en el diabético, llega descompensado a la clínica o al hospital y le dicen, mire, traigo la glucosa bien alta. Entonces le tomamos la glucosa y el general de orina. No han tenido síntomas, por lo mismo la vejiga neurogénica, pero al ver el examen tenemos una gran infección de vías urinarias y el antibiótico pues va dependiendo de cada caso clínico. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con más de Salud TV. Hacer cambios en el estilo de alimentación puede ayudar a prevenir infecciones en las vías urinarias, una condición muy común en las mujeres. Por ello, es importante incluir frutas en la dieta diaria, especialmente las ricas en vitamina C, que por determinados elementos naturales ayudarán a reducir las bacterias presentes en la vejiga. Las infusiones de manzanilla, de canela o de romero también son muy acertadas, puesto que ayudan a reducir inflamaciones. El agua es un líquido vital que ayudará a depurar la vejiga y las vías urinarias. Otros alimentos que pueden ser beneficiosos son los que poseen propiedades antibióticas, como el ajo, el jengibre y el perejil. También son muy adecuados los alimentos diuréticos, como los espárragos, el pepino y el apio. Bueno, hemos aprendido bastante en este día y espero que esto les quede claro y por eso yo quiero que en este bloque aprovechemos para las recomendaciones puntuales, especialmente para las mamás de niños, porque ya oímos cuál es la principal causa, que es la retención de orina, el hecho de estar reteniendo orina, de no vaciar bien esa vejiguita, la que está ocasionando con mayor frecuencia las infecciones de vías urinarias. ¿Cuáles van a ser nuestras recomendaciones, doctor? Ok, pues para los bebitos, uno lo que le mencionaba, el uso de los talcos y de las cremas para evitar las pañalitis. Solo se ponen en los encajes y por favor no les pongan en exceso. 2, hay que educar bien a los niños cómo tienen que ir al baño, que no se estén aguantando las ganas, que se sienten bien para orinar, que entreabran las piernas, sobre todo las niñas, el calzoncito y el short o el pantalón hasta los tobillos para que ellas se puedan relajar para poder orinar. Ya, el baño y el aseo diario para sus niños, tampoco hay que venir y como que si fuera a lustrarle o sacarle brillo, ya, sino que es solo eso. Y por último, la hidratación del chiquitín. Tienen que tomar abundantes líquidos. Una de las medidas de defensa para evitar las infecciones de vías urinarias es que la vía urinaria se limpia o se lava ella sola dependiendo de la cantidad de agua que nosotros tomamos. Eso sería lo que les podría decir yo. Y algo muy importante, acuérdense también de que hablamos la forma correcta del aseo de las niñas. De adelante hacia atrás y de las mujeres adultas de adelante hacia atrás. Nada de andar chuponeando porque también ahí introducimos la famosa Escherichia coli que está cerca por la cercanía con el ano y puede estarnos ocasionando esas infecciones. El tema, doctor, de que, pero es que si el baño está sucio, que si es público, que si se me va a pasar algo. Es cierto, está sucio, pero no es que le va a pasar nada grave, no, ¿verdad? No le va a pasar nada. Hay que educar a nuestros niños a que limpien la taza del baño o le pongan papelito papel y o algo. Limpia y estas cositas para que se limpien. Que se laven bien las manos posteriormente, si eso es lo que tenemos que hacer, ser aseados. ¿Qué le vamos a recomendar a los adultos? Exacto, prácticamente pues lo que va con los niños se equipara a los adultos también. Tomar suficientes líquidos, ¿verdad? No aguantarse las ganas de orinar. Cuando usted tiene ganas de orinar, vaya al baño. Si algunas personas ya tienen problemas de vejiga neurogénica, una vez ha terminado de orinar,
vuelva a hacer un poquito de esfuerzo y saque ese poquito de orina que ha quedado dentro, porque esto es bien importante, porque recuerden que es una de las causas más frecuentes de infecciones ya en adultos mayores o en pacientes diabéticos o con secuelas neurológicas. El aseo, ¿verdad? Recuerden, el aseo va de adelante hacia atrás, es decir, de la vulva hacia el ano, nunca al revés, para evitar la contaminación, sobre todo por la Escherichia coli. Entonces, y por favor, no se automedique. Y si uno le da un tratamiento médico y usted dice al 5.º día, yo estoy perfecta, qué buena la doctora, se me quitó todos los síntomas, aquí suspendí. No, termine el tratamiento, porque el médico sabe por qué le deja por 7 días, por 10, por 14, por 21, por lo que sea. Cada caso va individualizado y debemos de valorar eso y no volvernos a favorecer a la resistencia bacteriana. Y en cuanto a las que a mí me competen, que son las mujeres de todas las edades, especialmente ya la paciente que está posmenopáusica, que puede ser que ese mal de orín que está sintiendo, ese ardor, sea una infección vaginal o que sea debido a una resequedad vaginal, por favor consúltelo, no olvide sus controles anuales con el ginecólogo y si son necesarios más seguidos, pues hágalos. Definitivamente, límpiese bien, tome agua, no se automedique, termine los tratamientos, siga instrucciones y con eso usted va a estar libre de infecciones de vías urinarias lo más que se pueda. Se nos acabó el tiempo. Yo quiero dar las gracias a Araceli, doctor Sol, muchísimo gusto y gracias por aceptar la invitación y haber estado con nosotros este día. Nos vamos, pero mañana venimos con más del primer programa producido en El Salvador en temas de salud. Así que no se lo pierdan, que tengan una linda tarde y Dios me los bendiga. Para prevenir una infección en las vías urinarias, es importante beber abundantes líquidos para ayudar a expulsar las bacterias de su sistema. El agua es lo mejor. La mayoría de las personas deben tratar de tomar entre 6 y 8 vasos de onzas al día, pero si tiene insuficiencia renal, no puede tomar esa cantidad de líquido. Hable con su médico sobre cuál es la cantidad ideal para usted. Asimismo, tome en cuenta que es importante que orine con frecuencia y apenas sienta ganas. Las bacterias pueden crecer cuando la orina permanece en la vejiga demasiado tiempo. Después de ir al baño, límpiese siempre de adelante hacia atrás. Este paso es de suma importancia luego de una evacuación intestinal para evitar que entren bacterias en la uretra. Tus zapatos favoritos puedes sentirlos como si fueran pantuflas con las nuevas plantillas DreamWalk de Dr. Scholl's.